Estimados amigos, buenas noches. Este jueves 13 de diciembre de 2018. Aquí está Carlos Bardón para contaros cosas de la vida espiritual. A ver si esta vida espiritual se os hace más sencilla, por lo menos en la comprensión, que es el primer paso, para luego poder practicarla. Aquí detrás tenéis otra vez la pizarra con lo que habíamos empezado el otro día, el yoga. Hoy voy a seguir hablándoos de ello, del yoga, explicándoos por encima sin demasiada profundidad, pero creo que lo suficientemente claro para que lo vayáis entendiendo, para que luego cada uno de vosotros podáis elegir lo que queréis hacer en vuestra vida. Para entender el yoga y por qué hay que practicarlo entero, y por qué en la vida occidental no se practica entero, ni se enseña entero, y hay mucha confusión, creo que os puede ayudar a hablar de la evolución, pero eso lo haré después de hablaros del yoga. La enseñanza es muy sencilla, pero la enseñanza la cuenta tanta gente que al final es el propio ser humano, mejor dicho, el alma de ese ser humano, la que tiene que decidir cuál es la enseñanza verdadera y adecuada para su momento evolutivo presente. Pero eso también está escrito. Yo he tenido mucho tiempo para estudiar, también me lo he fabricado, y me gustaba estudiar. Es algo que sale de dentro. Vosotros, muchísimos de vosotros, no tenéis tanto tiempo para estudiar, ni tanto tiempo para practicar, aunque tal vez tengáis hasta más gana que yo. Por eso, con un conocimiento claro de la enseñanza, ese esfuerzo que está haciendo cada ser humano por mejorar cada día como alma, tiene que ser aprovechado, y esa es la finalidad de estas charlas que empiezo a dar y del curso que también doy de presencia. Las palabras de Buda. Fíjate, Buda decía que no había que hacer caso a nadie por ser fulanito o menganito, o vestir de esta manera, o vestir de aquella otra, o incluso porque él se llamara una persona iluminada, ni dijera que eso había sido transmitido a través de una canalización, lo que llamamos ahora una canalización, que no teníamos que creer porque se había oído decir, o porque esta persona o aquella decía esto o lo otro, sino que cada cosa que se escuche, se vea, se oiga, tienes que pasarla por tu propia razón, después por tu corazón. Tened un poco de paciencia, que es una de las virtudes que hay que trabajar en la vida cotidiana. Decía que Buda había dicho que todo lo que se escuche y toda la enseñanza hay que pasarla por el filtro personal de cada uno, por la propia razón
por el corazón, la intuición, el alma, la conciencia, como cada uno lo quiera llamar. Practicarlo. Y cuando uno estuviera convencido desde el fondo del corazón, practicarlo a tope. Esa era la que dijo Buda, pero como dijo él que no le hay que hacer caso, tendrás que mirar en tu corazón después de pasarlo por la razón. Voy a contaros lo del yoga y después hablamos de la enseñanza en los libros y de la evolución. Mirad, habíamos contado el otro día que las dos primeras partes del octavo paso de los 8 pasos que son el yoga, y primero que quede bien claro que el yoga son los 8 pasos. Cuando no se practican los 8 pasos no se puede llamar el yoga. Son sucedáneos del yoga muchísimas veces y otras veces partes del yoga que se practican, ya lo veréis, en diferentes momentos evolutivos de los seres. Incluso podéis ver, si investigáis un poco, que hay un yoga de los 6 pasos, que se han quitado los 2 primeros, y hay un yoga de los 7 pasos, que se ha quitado uno. Pero que sepáis también que el yoga hay que practicarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay que practicarlo por orden. Y no se pueden saltar pasos. Los 2 primeros decíamos el otro día que son purificación. Ya no los voy a repetir más. No robar, no violencia, controlar los deseos, el egoísmo y no mentir son el primer yama. El segundo, que lo llaman niyama, es la purificación interna y externa, que es poner en práctica el primer yama y además aceptar, que ellos lo llaman gozo. Tener satisfacción porque vives un momento, tienes lo que tienes y tienes que aceptar y estar contento con lo que tienes y basándote en eso intentar mejorar. Pero si no estás contento con lo que tienes, caes en el deseo de tener muchísimas cosas más, los deseos no se cumplen y hay sufrimiento por el no cumplir los deseos. En esta palabra deseo está la raíz del sufrimiento, de Buda, del hinduismo, del Bhagavad Gita, de los aforismos de Patanjali. Todos están de acuerdo. Compruébalo por ti mismo. En tu vida cotidiana tienes un deseo, ese deseo no se cumple y ahí aparecen la ira, el enfado, el disgusto. ¿Por qué miento? Para conseguir un deseo. ¿Por qué me enfado? Cuando no se cumple un deseo. ¿Por qué discuto? Por un deseo. ¿Por qué traigo a cuestas el pasado? Porque desearía que hubiera sido de otra manera. ¿Por qué me preocupa el futuro? Porque deseo que sea de una forma determinada y tengo miedo a que no salga. Comprobadlo. Después, ardiente aspiración, que habrá que preguntarnos, a ver si tengo esa ardiente aspiración de mejorar como ser espiritual. ¿Y qué es mejorar como ser espiritual? ¿Es cantar mantras? ¿Es rezar? ¿Es dar clases? No, es practicar virtudes espirituales. Y para eso tienes que empezar por lo que los orientales llaman yama y niyama. ¿Quieres hacer yoga? Tienes que empezar por aquí.
Si no, ya sabes que no haces el yoga completo, haces una parte del yoga. Tú verás si te viene bien o no. Ya veremos luego en la evolución por qué. Tienes esa ardiente aspiración porque esta es la que te va a ayudar a conocer y a practicar, en mayor o menor medida. ¿Por qué hay un yoga de los 6 pasos? Hombre, porque estos de abajo son muy fáciles comparados con estos dos primeros. Porque aquí está el meollo de la cuestión y la raíz de la cuestión. Esto es lo que te ilumina. Y esto de aquí, a partir del segundo, son medios para trabajar estos dos. Si tú tienes una enseñanza y no tienes la enseñanza del llama y el niyama, no te iluminarás esa iluminación famosa. No quitarás las emociones negativas que están aquí. En la ética y en la purificación, según los hinduistas, según el Buda, según la religión católica también, Todas las religiones tienen como esencia esto. Los métodos difieren en nombre, pero no difieren en la práctica, porque son los mismos. Segundo escalón, niyama, lectura espiritual. Tienes que leer y tienes que saber lo que lees. Pero no tienes que ser una biblioteca con patas. Tienes que elegir lo que lees. Razón, corazón. ¿Esto que leo es verdad? ¿Esto que escucho es verdad? Ahí está el secreto. ¿Y cómo se tiene esta certeza interna? Cuanto más tranquila tengas la mente y cuanto más tranquila tengas el sistema emocional y los deseos, que son lo que se trabaja en los siguientes pasos. Por eso hay que hacerlo por orden y por eso los primeros tienes que conocerlos, empezar a trabajarlos como los conozcas, coger más conocimiento sobre ellos y después ayudarte con las 6 partes restantes. También tienes que tener devoción a Dios, a tu Dios, al que tú quieras. Dios es virtud. Dios es luz. Dale el nombre que quieras. Lo comenté la otra vez. Esto es una introducción. Y a partir de aquí empezamos con lo nuevo de hoy. Pero ese Dios que es virtud, si te quieres unir con Él, tú tienes que practicar la virtud. Y si quieres, utiliza estos métodos. Y si no, no los utilices. Haz lo que quieras, lo que te dé la gana, pero practica la virtud. Eso es devoción a Dios. Devoción a Dios es sacrificio. Devoción a Dios es renuncia. Pero ¿qué pasa con el yoga y con los últimos de la meditación, la concentración, la meditación, el samadhi? ¿Qué pasa con ellos? Es mucho más difícil trabajar un ego que hacer concentración o meditación. Por eso hay gente que cuando oye hablar de meditación y sabe el objeto real de la meditación, que es la purificación, no le interesa. Todavía no es su momento, se dice. Sí, no está en ese momento evolutivo. Ahora lo veremos. Los momentos evolutivos. Y entonces hacen otras cosas que tranquilizan su conciencia y creen que están haciendo la vida espiritual. Unas veces por tranquilizar la conciencia y otras porque efectivamente no lo saben. Ahora no tienes disculpa. Ya lo sabes. Ninguno de estos tres a partir del 3 te hace la purificación, te purificará.
alcanzarás la liberación, alcanzarás la iluminación, como se dice por ahí. Ninguno te lleva a la virtud máxima, porque si no lo conoces, no los puedes practicar y no puedes meditar ni concentrarte en ellos, por lo tanto no los puedes cambiar. Cuando tienes una enfermedad y te duele, vas a un médico que te diga qué enfermedad tienes. Y te pones todo contento, claro. ¡Ay, mira, tenía esto! ¡Ah, pues mira, a mí me hace daño no sé qué, la leche! Pues a partir de ahí no tomas leche y asunto resuelto. Pues ¿sabéis lo que hace daño al ser humano? ¿A qué lo sabéis? ¿Sabéis lo que enferma al ser humano? ¿Sabéis la enfermedad de la raza humana actual? El orgullo y su amigo íntimo, el egoísmo. Por lo tanto, hasta que no los quites, no vas a dejar de sufrir. La enseñanza es así de simple. A veces hay que tener mucha perseverancia. ¿Veis? Tengo un problema con la conexión. A ese problema le puedes agregar sufrimiento, como cualquier otro problema en la vida. Son dos cosas diferentes. Tú puedes tener un problema y puedes a la vez sufrir por tener un problema. El sufrir es emocional. Y si tú controlas tu emocional, que es lo que te enseña el pratyahara, el control de los sentidos, sufres menos. ¿Hay que tener conocimiento? Sí, yo no tengo conocimiento de estas tecnologías, no sé por qué pasa esto. ¿Qué tengo que hacer? Ir a un especialista. He preguntado, no me lo ha resuelto. ¿Por qué? Era un especialista que no sabía esto. He buscado mal el especialista. Tengo que seguir buscando y tengo que enterarme yo mismo, que es lo que estoy haciendo también, de por qué tengo estas interrupciones, a ver si se arregla. Es la vida misma. Uno sufre por algo y tiene que conocer la raíz de su sufrimiento. Y decía que el Buda decía, es difícil nacer como un ser humano. Es difícil vivir como tal. Más difícil aún, acceder a la enseñanza. Y más difícil aún, practicarla. Pero la enseñanza es bien sencilla. Deja de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. No lastimes a nadie con palabras o acciones. Purifica tu mente. Come moderadamente y vive en tu naturaleza más profunda. Purifica tu mente es elimina emociones negativas, orgullo, egoísmo y sus derivados. Vive en tu naturaleza más profunda es vive como un alma, practicando virtudes. El punto 3, asana, postura. Sí, pero la postura, mira, la postura, os voy a leer un trocito de Patanjali. Aforismos de Patanjali, la luz del alma, interpretados por Alice Bailey. Este aforismo ha conducido a los estudiantes occidentales a grandes dificultades, pues lo interpretan en sentido completamente físico. Es verdad que tiene un sentido físico, pero si lo tomamos en relación con la triple naturaleza inferior,
físico, emocional, deseos y mente. Emocional y deseos es el mismo. No son lo mismo las emociones y los deseos, pero pertenecen al campo astral. Por eso son tres: físico, campo astral, emoción, deseo y mente. Puede decirse que se refiere a una posición de constante inmovilidad del cuerpo físico durante la meditación. Una condición firme e indesviable del cuerpo astral o emocional al pasar por la existencia mundana, y una mente inalterable y sin fluctuaciones totalmente controlada. La postura, la famosa asana, no se refiere solo al físico y a poner el talón detrás de la nuca. Eso no elimina emociones negativas, puede ayudarte a controlar el cuerpo. Pero ya os comentaré luego lo del Hatha Yoga. También se refiere a la postura recta que tú tienes que tener en la vida cotidiana, en tu campo emocional, en tu campo de deseos y en tu campo mental. De estas tres, podría decirse que la postura física tiene menos importancia. Aquí hace un trozo que, bueno, tienes que ponerte sentado cómodamente, la columna derecha, no apoyarte en ningún sitio para que no te duermas, etcétera, etcétera. En Oriente hay una ciencia de las posturas, más de 84 posiciones distintas, algunas de las cuales son muy complicadas y dolorosas. Esta ciencia es una rama del Hatha Yoga y no debiera ser seguida por la quinta raza raíz, la nuestra. Es el remanente de esa yoga necesaria y suficiente para los hombres de la raza raíz lemuriana, quienes tenían que aprender a controlar el cuerpo físico. La evolución del ser humano ha pasado por diferentes razas. Una dicen que es la lemur, otra la atlante y la más reciente la nuestra, la raza aria. En la raza lemur, su máxima meta era saber que tenían un cuerpo y controlar un cuerpo. Por eso dicen que se hacía el Hatha Yoga. Bhakti Yoga o yoga de la devoción fue la yoga de los atlantes o cuarta raíz con algo de Hatha Yoga. La siguiente raza, aquellos seres que empezaron a saber que tenían un cuerpo físico, a tener conciencia de que tenían un cuerpo físico y empezar a saber dónde estaban sus centros, sus órganos, y empezaban a tener un cierto control, pasaron a la raza atlante. Los otros no pasaron. Los de la raza atlante tuvieron que evolucionar a través de lo que se llama el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Empezaron a trabajar con sus emociones y empezaron un poco a trabajar con la mente. Luego os lo explico más ampliamente. Esas emociones y esos deseos mueven la mente. Y la mente empieza a trabajar. Pero no es creadora todavía en el Bhakti Yoga, porque está movida por los deseos. Y primero, esos deseos son inferiores. ¿Inferiores qué quiere decir? Instintivos, materialistas y egoístas. Así todo mueve en la mente. De ahí nacen los recuerdos. Empiezan los recuerdos de esos placeres que ha vivido el ser humano a través de conseguir deseos inferiores. Y el ser humano queda enganchado en el apego. Esa fue la raza atlante, como explica aquí, por lo visto, Alice Bailey. El Bhakti Yoga, o yoga de la devoción, fue la yoga de los atlantes o cuarta raza raíz con algo de Hatha Yoga. En nuestra quinta raza raíz, la aria, Hatha Yoga debería caer totalmente en desuso
En lo que concierne al discípulo, el cual debiera ocuparse del Raja Yoga y Bhakti Yoga, el cual debería ser un devoto mental. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está la evolución de los seres. Aquellas almas que todavía no han dado ese paso, que pertenecía a la raza lemur, son los que dice aquí: en nuestra quinta raza raíz, la Arya, Hatha Yoga debería caer totalmente en desuso. En lo que concierne al discípulo, ¿qué quiere decir el discípulo? Al discípulo del universo, al discípulo que realmente quiere vivir en la raza Arya y quiere trabajar la mente para unirla al alma, que el alma la utilice y empezar a trabajar como alma. Primero fue el cuerpo, raza lemur. Después fue el Atlante, el Bhakti, la devoción, los deseos, el gurú. No había mente en ninguno de los dos. Sí había un cerebro, sí había una mente incipiente, pero no era creadora todavía por sí misma, no discernía. Por lo tanto, podía elegir muy mal. Por eso necesitaba un gurú. Y por eso necesitan a alguien que les diga cómo hay que hacer las cosas exactamente. Tú haz esto y no te preocupes de cosas. Todavía no tienes cabeza para pensar. Ese es el Bhakti Yoga en su rama inferior, en su parte inferior. Porque cada plano tiene escalones. Entonces esos deseos inferiores del Bhakti poco a poco van girando hacia arriba y empieza uno a dejar de adorar. Sí, de tener devoción a dioses inferiores, a sus egoísmos, a sus instintos, a la materia, a muchos cantantes, al dinero, partidos políticos, deportes, emociones, deseos placenteros. Esos son los dioses del Bhakti. Esas personas que están movidas por las emociones y los deseos no piensan. No son capaces de discernir. En su parte baja de la devoción, solo para conseguir sus deseos. Van subiendo y tienen que encontrar un gurú que les diga lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cuánto lo tienen que hacer. El discípulo de la raza Arya empieza a pensar por sí mismo, empieza a discernir, empieza a preguntarse: ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Esto lo siento yo en el corazón? ¿Yo soy un alma en realidad? ¿O no lo soy? ¿O hablo de la vida espiritual, pero cuando tengo que practicar virtudes me pueden los deseos y los egoísmos? En esa etapa está el ser humano actual. Es una mezcla de instintos, materia y tendencias egoístas, de emociones y deseos inferiores, un principio de mente y un alma que intenta vencer esas dificultades de los egos, de la personalidad, y expresarse en la vida cotidiana. Por eso tienes que tener claro la evolución. Y por eso están las diferentes enseñanzas. Porque estas enseñanzas tan sencillas que contó Buda, que era un ser
de esta raza nuestra aria, no, parece ser que era de dos razas posteriores. Es para todos. Y dio un sistema. Y hay sistemas, Patanjali dio un sistema que mucha gente no sigue, como el yoga de Patanjali, porque todavía está en esa etapa que no le interesa cambiar. No tiene esa ardiente aspiración, el discípulo que decía aquí de la raza aria, y no tiene esa devoción al Dios virtuoso, al Dios de la luz. Y así estamos los seres humanos luchando. Entonces, ¿qué pasa? Que esa enseñanza, si nos la cuenta un ser devoto, es diferente al mental. Alice Bailey, mental, de raza aria, nos cuenta las cosas para la mente de la raza aria, incluye ciencia, raza aria. Buda incluía ciencia. Muchos devotos hindúes no incluyen ciencia, no incluyen pensamiento. Mi Dios dijo tal y tú lo tienes que hacer. Esa es la devoción del gurú. En alguno de estos libros lo podéis leer, en este, por ejemplo, en este, La luz sobre los yogas, de Iyengar. Él dice que lo está traduciendo a través del Bhakti y de sus experiencias personales. Entonces las experiencias personales de un Raja Yoga no son las de un Bhakti. Por eso tenéis que diferenciar de quién es la enseñanza que estáis recibiendo, en los libros y en la calle. ¿De una persona de qué época? ¿De la raza Lemur? ¿Del Atlante? ¿De la Aria? Son diferentes. La esencia la misma, Ojo, Purificación, Y todos te dicen lo mismo, el deseo, Ahora, los medios no son exactamente iguales porque ponen énfasis en un medio. En el medio al que pertenecen ellos dependiendo del momento evolutivo. No sé si me estoy explicando. Voy a ver qué hay escrito por ahí, a ver, espera un poco. A ver, Isabel, me gusta. Abraham, me parece que se cae la señal, sí, un par de veces. Ricardo, me gusta. Bueno, parece ser que hay muy poca gente. Hay 3 nada más. Sí, claro, lo comprendo. Lo comprendo. Hablar de emociones negativas no es grato a la gente. Por eso tal vez a veces me escuchen menos ya. No quieren saber nada de quitar egoísmos, de quitar orgullos. Hoy fui a sacar el billete a Renfe para Valladolid, para dar el curso allí el fin de semana. Y le dije al que atendía allí en la Renfe, a la gente, digo, a ver, y quiero sacar ahora la tarjeta dorada, porque no la tengo y es más barata al ser mayor de 65, ¿no? Y dice, muy bien, sí, deme el DNI. Le doy el número, 107. Dice, no, la tarjeta del DNI. Dice, hombre, me podría dar el número si fuera esto en China o fuera en Suecia. Decía que el empleado de la Renfe me pidió el documento nacional de identidad para darme la tarjeta dorada y le iba a dar el número. Y me dijo que le diera la tarjeta, el documento físico. Dice el hombre, si fuera en China o en el norte de Europa, a lo mejor Suecia o Noruega, pues no pasaría nada, pero en España tiene usted que darme el documento. Digo, hombre, ¿y eso? Dice, porque mire, en Madrid han aparecido en Renfe 7 millones de tarjetas doradas.
Fíjate, ¿eh? 7 millones, que no los tiene Madrid de habitantes. Y de ahí, quédate solo con los que son más de 65 años. ¿Qué quiere decir? Que España es el país de la mentira. Hay egos en todo el mundo, pero en España son muy gordos. Por eso, cuando la gente escucha que hay que purificarse, pues no quiere, porque todavía no son discípulos del universo. El yoga es para discípulos del universo. Por eso hay gente que no practica el yoga y practica parte del yoga. ¿Están en el camino? Es posible. Es posible. Pero yo creo que es muy bueno que sepan todos los escalones, porque entre esos que practican algún yoga de por el medio, pranayama, kundalini, asanas, algunos, como decía antes, lo hacen, bueno, por físico, porque les va bien, porque otros por snob, porque es moda, porque, bueno, hacer yoga, no veas tú, estoy en el podium haciendo yoga. Pero otros buscan eso creyendo que ese es el camino verdadero para ser un discípulo del universo y para manifestar el alma, las virtudes en la vida cotidiana. Sabiendo esto, cada uno en su libre albedrío tiene que hacer lo que crea que tiene que hacer. Pero ahora tenéis una información y tenéis unos libros que son raíz, donde podéis estudiar, donde podéis practicar. Y si os parece bien que yo os pueda contestar, a lo mejor os aclaro alguna pregunta. Y si no, pues buscáis otra fuente de información, que es lo que tiene que hacer cada uno. Coger su verdadera fuente de información, aquella que le llega al corazón. Y os voy a decir algo más. Si esto que estoy diciendo os mueve el emocional, os mueve el estómago, es que, desgraciadamente, tendríais que empezar con la purificación y tendríais que empezar a practicar el yoga. Pero eso, oye, que lo decida cada uno, ¿verdad? Bueno, pues hemos leído un poco de asanas, pero ¿qué significa la postura también? Significa la postura, como os decía antes, en la vida cotidiana, una postura recta en la vida cotidiana, con emociones, deseos rectos, sentimientos rectos y ser una persona recta. Eso también significa asana. Sobre el pranayama os voy a leer algo y luego lo interpretáis como queráis, porque para eso estoy aquí, para daros información. Es sumamente necesario que los estudiantes, esto se refiere al método cuarto, el pranayama. Es sumamente necesario que los estudiantes practiquen los métodos de la yoga en el orden dado por Patanjali y que procuren completar el proceso purificador, la disciplina de la vida interna y externa y la centralización de la mente en una sola dirección, concentración, antes de intentar la regulación del vehículo etérico por medio de la respiración y el despertar de los centros. Los métodos para despertar el fuego Kundalini y combinarlo con la fuerza egoica descendente, del alma descendente, también deben ser enseñados directamente por un idóneo en esta ciencia. Es extremadamente peligroso
despertar prematuramente el fuego con la consiguiente destrucción de ciertas estructuras protectoras del cuerpo etérico y la desintegración de las barreras entre este mundo y el astral antes de estar el alumno debidamente equilibrado entre los pares de opuestos. Llama y niyama. Yo he tenido aquí en la escuela personas que han tenido problemas por haber practicado la respiración y por haber hecho Kundalini. Está en los libros. Hay que hacerlo después, o se puede hacer después de una purificación. Por lo tanto, será evidente que gran parte de la enseñanza contenida en este aforismo solo puede impartirla el instructor al alumno directamente y sin peligro, después de un debido estudio de las condiciones corporales de éste. No es posible ni conveniente dar en este libro destinado al público las reglas, prácticas y métodos que permiten al discípulo entrenado sincronizarse instantáneamente tal y tal y tal. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos unos centros etéricos. Esos centros etéricos se corresponden con virtudes concretamente y están protegidos, parece ser, por unos ramas, por unos hilos, por unos nervios. Y esos centros etéricos tienen relación con órganos. El fuego Kundalini, que la mayoría, no sé si sabremos lo que es, la materia que se une con el espíritu. La forma más fácil que te explican estos maestros es purificándote. Es la forma de purificar los centros. No es bueno meter energía en una tubería, porque esos son los centros energéticos y los famosos nadis y los famosos canales con diferentes nombres. Son tuberías de energía. No es bueno, no es prudente meter energía sin saber cómo tienes las tuberías. Se pueden reventar. Y eso es lo que te está diciendo aquí. Por eso hay personas que al hacer ejercicios de respiración y trabajar con centros energéticos tienen verdaderos problemas. Aquí lo tenéis escrito. Comprobadlo por vosotros mismos. ¿Cómo se une el espíritu y la materia con la virtud? Purificas tus centros, los centros se desatascan por la porquería de las emociones negativas y la energía sube tranquilamente por una carretera limpia y sin baches, de forma natural, sin forzar nada. Vosotros veréis. Solo estoy dando información. Y dice más abajo en la página 147, el mago blanco u ocultista nunca se ocupa específicamente de los órganos físicos. El mago negro, sí. ¿Qué es el mago blanco? Es el que trabaja con virtudes. ¿Qué es el mago negro? El que trabaja con cualquier cosa menos con virtudes. Potencia la materia, potencia los instintos, potencia las emociones, potencia las energías. Pero ¿para qué quieres energía si no las sabes controlar? Energía tienes que tener la justa. Pero ¿para qué quieres un coche de 400 caballos? Si no sabes dónde está el pedal del freno, ni el cambio de marchas. ¿Cómo cambias de marcha cuando tienes una ira? Eso es cambiar de marcha.
Pero ¿tú sabes lo que es la ira? ¿Sabes de dónde viene? Para eso está el pratyahara, control de los sentidos. Lo que ellos llaman pratyahara es el control de los 5 sentidos. Tienes que tener los 5 sentidos bajo control y la mente el sexto. ¿No haces esto? No estás haciendo yoga. Estás haciendo una parte del yoga. Que lo sepas, haz lo que quieras, ¿eh? No faltaba más, por Dios. ¿Qué sentidos? Los 5, más la mente, el sexto, que también lo llaman un sentido. Para eso, cuando empieces a tener sentido de tus sentidos, empezarás a controlar tus sentidos y verás que los sentidos son los que te dan los deseos y verás que son los que te dan el sufrimiento. Para eso tienes que concentrarte, dharana, hacer concentración. Dirigir la atención a un solo punto. Pero ¿qué pasa aquí? Mira, ¿qué pasa en la atención y la concentración? Que tiene grados. Grados. Y esos grados, el budismo y el hinduismo en el Bhagavad Gita de Yogananda, lo podéis leer también, que son estados placenteros que se consiguen con la atención y la concentración. Estadios diferentes. Te empiezas a concentrar, que va después de la atención. Primero, estás atento adentro. Segundo, te concentras en un punto. Y después, quieres seguir esa concentración y te pierdes. Primer paso. Segundo, podríamos decir, te pierdes si vuelves, pero después de un rato muy largo. Podría ser el segundo. El tercero, te das cuenta en qué número te perdiste. Ah, estaba contando hasta 10 y me perdí en el 5. Es otro paso. Y así podemos hacer un montón de pasos. Pues bien, os decía, Buda, Majjhima Nikaya, hinduismo, Bhagavad Gita, Yogananda. A partir del tercero y cuarto estadio, el practicante tiene 2 opciones. Una, seguir haciendo atención y concentración y seguir con estados placenteros, o empezar a meditar. Fijaros, qué claro lo dice. ¿Con qué diferencia? Con que los siguientes estadios no liberan. ¿Por qué no liberan? Porque al no hacer la meditación correcta, que se puede hacer a partir de ese estadio, cuando tienes una cierta concentración, otro día hablaremos de la meditación, grados de emociones placenteras, sigues, no liberas. ¿Por qué? No has trabajado el yama y el niyama y ahora no trabajas la meditación para con esa atención interior darte cuenta de los errores y tú como alma dices, no, por ahí no vas, personalidad. Tienes que practicar la virtud que yo te diga. Eso sería empezar a explicar la meditación. La primer meditación, que también tiene grados. ¿Entendéis? Por eso la siguiente parte es dhyana, meditar, que tiene grados, con forma y sin forma. ¿Qué es meditación con forma? Es lo que os estoy diciendo ahora. A ver, ¿por qué me enfadé yo hoy? ¿Qué ego fue el que me hizo enfadar? Claro,
Si no conoces de egos, no has estudiado, no tienes esa ardiente aspiración para cambiar, no quieres meditar. ¿Por qué? Porque quieres que los demás cambien para que se cumplan tus deseos. Y no te das cuenta. Eres tú el que tienes que cambiar. Y si te la das, pasará un tiempo hasta que lo aceptes y pasará otro tiempo hasta que empieces a practicar. Así es la evolución. Pero tienes que saberlo para que luego tú elijas libremente lo que quieras hacer. La meditación sí libera. Porque con el conocimiento correcto, tú conoces egos y virtudes y puedes disminuir unos y aumentar otras. Y esa es la liberación. ¿La liberación de qué? De las emociones negativas. Por eso los pasos son los que son y tienen que ser como tienen que ser. Y si te saltas pasos, estás perdiendo el tiempo. Y tal vez retrocediendo. Y practicando cosas que ya has practicado en otras vidas y que no las tenías que practicar ahora. Yo pongo como ejemplo, que creo que os lo dije la otra vez y lo voy a repetir ahora, que es muy guapo ver a un niño andar a gatas y es propio de un niño de pocos meses verle andar a gatas y es muy tierno. Hombre, pero tú tienes 50 años, no andes a gatas, estás perdiendo el tiempo. Pues muchas veces andamos a gatas y estamos perdiendo el tiempo. Porque es muy guapo, porque es muy guay, porque... o porque no me atrevo a andar de pies. Bueno, pues a ver si esta es la última, porque ya van a dar las 10, perdón, las 11, y tendré que dejarlo y no os conté concretamente lo de la evolución, que os lo contaré el próximo día. Pero ahora voy a acabar con la meditación. Dhyana, meditación, con forma, sin forma. Y luego el samadhi, que es el comienzo de la meditación que podríamos llamar sin forma. El samadhi es sentir en el corazón la verdad. Pero para eso tienes que trabajar la atención, la concentración y conocer en cierta medida mentalmente primero las virtudes y lo que puede ser verdad y no puede ser verdad. Entonces, ese conocimiento, podemos decir que la personalidad, la mente inferior, la mente del ser humano juntamente con el cerebro, se lo presenta al alma, o el alma, mejor, le pide a la mente, a ver qué tienes ahí en tu vida cotidiana, a ver, personalidad, a ver qué tienes ahí. El alma ve lo que hay, y cuando la meditación es buena, el alma dice, eso es. Y tú sientes la verdad en el corazón. Para eso es bueno que tú tengas un control del cuerpo físico, no solo cuando estás sentado, sino en tu vida diaria, y control de la personalidad. Para eso es bueno que sepas respirar bien, calmadamente, sin forzar tu respiración, de una forma natural. Esa respiración va calmándose por sí misma,
Ya tendrás tiempo de hacer otras cosas cuando estés muy purificado y no tengas peligros. Pero bien te vendrá controlar la respiración suave y tranquila, sin inspirar profundamente ni expirar profundamente. Eso calmará tu emocional y por eso calmará tu mente. Te ayudará, porque el alma tendrá menos problemas, menos varaunda. Por eso tienes que hacer pratyahara, control de los sentidos, disminuir los deseos, disminuir las actividades. De eso hablamos otro día. Emocional tranquilo. Por eso tienes que trabajar dharana, la concentración, la atención y la concentración, para no despistarte en la meditación. Y así el alma tiene más facilidad para discernir lo que ha hecho la mente y los sentidos en la vida cotidiana, llamarles la atención, corregirlos, apartar lo que haya que apartar y manifestar su luz. Esa luz, cuando se siente dentro, es la contemplación, que es el principio de la meditación sin forma. Pero eso ya nos queda para muy largo. Entonces, entre los cortes y lo que me he extendido, pues no me ha dado tiempo más. El próximo día os hablaré de evolución y comprenderéis mejor por qué tenemos que leer libros también actuales que expliquen la enseñanza para la mente de la raza aria. Una mente comprensiva, un corazón atento, discernir, elegir, sentir en el corazón la verdad. Y tú llegues a tener ese bhakti del pratyahara, del bhakti yoga, de la raza atlante, lo llegues a tener en el alma y tengas esa verdadera o posterior, no verdadera solo, posterior devoción a Dios, porque hay una devoción bhakti emocional, Dios, y hay una devoción no bhakti mental, espiritual, del corazón, en la que tú tienes esa ardiente aspiración y por eso tienes devoción. Y como tienes devoción al Dios de luz, a tu Dios, te vuelves colaborador, voluntario de tu Dios, por devoción. Pero no por devoción bhakti, por una devoción mental que luego se siente en el corazón a través de la contemplación. Y así es como practicaremos el yoga. De momento, sabiendo esto, elige con tu libre albedrío lo que quieras hacer. Amigos, hasta el próximo día, si queréis, que os hablaré de la evolución y comprenderéis mejor esto que hemos hablado hoy. Un abrazo.